Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el contenido de cálculo diferencial. Estuvimos viendo en la clase anterior la definición de la derivada y unos ejemplos de las reglas de derivación más básicas, ¿no? Vamos a empezar hoy la clase con la regla de la cadena. La regla de la cadena es una de las fórmulas más importantes en el cálculo diferencial porque los ejemplos que vimos en la clase anterior, ustedes pudieron ver que son ejemplos muy simples de funciones que no son funciones compuestas o son polinomios nada más, ¿no? Son funciones de una sola variable, pero a veces tenemos funciones más complicadas que las podemos derivar utilizando la regla de la cadena. Son eh, normalmente funciones en donde una función a su vez depende del valor de otra función que a su vez tiene una variable independiente, ¿no? Entonces, básicamente, la regla de la cadena, voy a poner aquí la utilidad. La regla de la cadena es una fórmula que nos permite calcular la derivada de una función compuesta. De una función compuesta, o sea, una función que es función de otra, ¿no? O también lo podemos ver como una función que está dentro de otra función, ¿no? Lo vamos a clarificar aquí con ejemplos. Formalmente podemos escribir si tenemos una función compuesta, vean, sería una función, ya no va a ser una f de x, o sea, la función ya no depende directamente de una variable independiente, sino que va a depender de otra función que a su vez sí depende de esa variable independiente. Entonces va a ser f es función de otra función que llamamos g para llamarla diferente, que a la vez es así, tiene esa variable independiente x. Al final de cuentas, toda la función depende de x, pero no en forma tan simple como en los casos anteriores, ¿no? Si tenemos un caso como estos, entonces la derivada respecto a x de este tipo de funciones de f de g, se lee así, ¿no? F de g de x, va a ser, entonces vamos a derivar la función f, vamos a derivar f como si g fuera la variable independiente, de hecho porque f depende de g, ¿no? O sea, vamos a derivar f, f de g de x, y luego ya derivamos esta función de la que depende f. Es así con respecto a x. Entonces la derivada de una función externa, que sería la f, evaluada en la función interna, que sería la g, multiplicada por la derivada de la función interna, ¿no? Eso sería. La visualización conceptual la podemos representar más o menos así, ¿no? La función f de g, o muchas veces definimos una f de u, donde u es esto que estamos escribiendo como g de x.
Esto sería la función externa, la f. La función externa y la función interna es la g, en la que depende ahora sí directo de la variable, ¿no? Entonces aquí tenemos que derivar la función. Para derivar la función f de g de x, hay que considerar cómo cambia f respecto a g de x, porque f depende de g, y luego cómo cambia g respecto a x. Aquí vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro, ¿no? Más explícito. Vamos a empezar con este ejemplo, que es f de x igual a seno de x cuadrado. Vean, ahora tenemos un seno de x cuadrado, que x cuadrada por sí mismo lo podríamos ver como una función, ¿no? Entonces, podríamos definir una función que sea g de x igual a x cuadrada. Y entonces esta f en realidad dependería de g. Porque si lo escribimos de esta forma, entonces, bueno, y esto le llamamos también una u, le llamamos u igual a g de x igual a x cuadrada, ¿no? O directamente podríamos tomar una u de x también, ¿no? Entonces aquí u es igual a x cuadrada, entonces aquí podríamos verlo como que es el seno de u, y entonces al escribir esto como f, podríamos poner f de u es igual a seno de u, de esta manera, ¿no? Y u es igual a x cuadrada. Entonces ahora tendríamos f de u o f de g de x. Vamos a estar utilizando una sola variable, ¿no? Para no estar usando nombre, vamos a estar usando de aquí en adelante u. La g, aquí lo puse más que nada para que quede en términos de como usualmente se define. Y a la hora de hacer ejercicios es más usual, en vez de escribir g de x, vamos a escribir u o u de x, ¿no? Sí, así. Entonces, aquí lo importante es notar que f de x es una función, es el seno de algo, que además se puede escribir como una función. X cuadrada es una función que es igual a x cuadrada, le llamamos u, para no usar la misma letra, ¿no? En los dos casos. Entonces, de esta forma, si definimos x cuadrada igual a u, esto lo escribimos como seno de u. Entonces, al derivar, en este caso, la derivada, al final de cuentas, es función de x, pero ya al ponerla de esta forma, estaríamos obteniendo la derivada, primero la derivada respecto a u de el seno de u, que es como quedó la función ya en términos de u, ¿no? Pero como sabemos que u a la vez es función de x, luego tenemos que derivar la derivada de u respecto a x. La derivada del seno de u es el coseno de u. Vean que hacer esto lleva a la función a una forma, eh, digamos, más elemental de las fórmulas que ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos el seno de u, la derivada es el coseno de u, y luego hay que multiplicarlo por la derivada de u respecto a x. Como u es x cuadrada, la derivada de u respecto a x sería 2x. Entonces aquí tenemos, voy a cambiar el orden, 2x coseno de u, y luego recordamos que u es x cuadrada para escribir el resultado final como 2x por el coseno de x cuadrada, ¿no? Porque x cuadrada es u. Así que al final de cuentas aquí, si f de x es seno de x cuadrada, tenemos que f', o sea, la derivada de f respecto a x, utilizando la regla de la cadena, es 2x por el coseno de x cuadrada. De esta forma, ¿no? Vamos a
hacer otro ejemplo. Vamos a ver, f de x igual a e elevada al seno de 3x más 1. Vean otra vez, tenemos en la regla de derivación, tenemos la derivada del exponencial elevado a algo, ¿no? Pero aquí ya no es e a la x, es e elevado a una función. Entonces, podemos identificar aquí una función que sea u. Lo vamos a identificar, por ejemplo, u va a ser el seno de 3x más 1. Y entonces aquí esto lo podríamos escribir como e elevada al seno de u. Y vean, la regla de la cadena no siempre se aplica nada más en dos pasos, ¿no? Porque puede ser una función que es función de otra, y a la vez esa función podría ser función de otra, como en este caso. Por ejemplo, aquí podemos poner e elevado al seno de u, si definimos a la u, perdón, es e a la u, ¿no? E a la u si definimos a u como el seno de 3x más 1. Entonces aquí tendríamos e a la u. Pero luego, vean, esta función u igual a seno de 3x más 1 también la podemos ver como una función que sea seno de v. Si v es 3x más 1. O sea que también la u sería una función compuesta de otra. U es función de b y b es 3x más 1. En esos casos, cuando ocurre que hay una función dentro de otra función dentro de otra, aplicamos la regla de la cadena por pasos. Por ejemplo, aquí tendríamos que derivar, como estamos escribiéndolo de esta forma, esto es e a la u, pero u es función de b y b es función de x. Entonces vean que ahora hay una función dentro de otra función que está dentro de otra función que depende de x. Entonces aquí hay un triple paso. Aquí ese sería el caso de f que depende de u, que depende de b, que depende de x a su vez. De esta forma, u depende de b y b depende de x. En este caso, para derivar, hay que derivar f respecto a u por la derivada de u respecto a b y luego la derivada de b respecto a x. O sea, porque son ahora tres pasos. Empezamos siempre derivando de la masa externa. La f es la masa externa, la derivamos respecto a u y luego derivamos derivada de u respecto a la que sigue, que sería b, y luego la derivada de b respecto a la que sigue, que ya sería la variable x. O sea, tendríamos la derivada de f respecto a u, y luego la derivada de u respecto a v, y luego la derivada de v respecto a x, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si derivamos la derivada de f respecto a x, perdón, esa sería respecto a 1, la primera etapa. La derivada de f respecto a u, como f de u sería de esta forma, ¿no? E a la u. Si buscamos en las fórmulas que escribimos en la clase pasada, la derivada de e a la u, van a ver que es ella misma, e a la u. Y ahí lo dejamos porque derivamos respecto a u. Pero ahora necesitamos la derivada de u respecto a b, respecto a v. U es igual a seno de v. Entonces la derivada de u respecto a v, lo voy a hacer aquí para que vean de dónde salió, dónde está definida. La derivada de u respecto a v
La derivada del seno es el coseno, entonces esto sería el coseno de v. Y luego tendríamos que obtener la derivada de v respecto a x. Entonces aquí tenemos que v es 3x más 1, entonces la derivada de v respecto a x es simplemente 3, ¿no? Que sería 3x, la derivada es 3, la derivada de 1 es 0, ¿no? Porque es una constante, entonces aquí tenemos también la derivada de v respecto a x es igual a 3. Y ahora ya aplicamos la regla de la cadena, tal cual, y entonces la derivada de f, que al final de cuentas es función de x, la obtenemos aplicando la regla de la cadena en estos tres pasos. La derivada de f respecto a u es e a la u, y luego la derivada de u respecto a v es coseno de v, y la derivada de v respecto a x es 3. Reacomodamos, dejamos 3, coseno de v. Bueno, vamos a poner primero el exponencial. 3 veces e a la u, y luego por el coseno de v. Luego recordamos que e a la u, recordamos que es seno de v. O sea que tendríamos aquí 3. Vamos a sustituir u por el seno de v, o v, ¿no? Y luego el coseno de v, pero vamos a recordar que v es 3x más 1. Vean, estos son ejemplos sencillos, pero para ilustrar la metodología que harían en cualquier tipo de función, ¿no? Aquí compuesta de esta forma. Coseno de v, pero v es 3x más 1. Y luego aquí en el siguiente paso 3. Ahora ya nos vamos a sustituir v otra vez, pero ahora aquí en el exponente, en el seno de 3x más 1 multiplicado por el coseno de 3x más 1. Y aquí ya tendríamos toda la derivada de e elevado al seno de 3x más 1. Sería 3 veces e al seno de 3x más 1 por el coseno de 3x más 1. Y eso sería la derivada, ¿no?, de esta función. Eso es la regla de la cadena. Aquí es un ejemplo sencillo, pero que ilustra, ¿no?, en cada uno de los pasos. Vamos a ver aquí una situación un poco diferente que podemos encontrarnos, que es el caso de la derivación implícita. Los casos que hemos visto anteriormente son situaciones donde tenemos una receta, ¿no?, de la función igual a tanto, ¿no? Y tenemos aquí la regla de cómo calcular la función si conocemos x. También a veces es y igual a tanto, ¿no? También es igual en términos de x. La derivación implícita se utiliza en situaciones donde no tenemos despejado o no resulta posible despejar la función dentro de una expresión matemática que tengamos. Entonces, se deriva todos los términos respecto a x. Por ejemplo, vamos a ilustrar con un ejemplo que va a ser x cuadrada más y cuadrada igual a 25. De hecho, esto, si recuerdan, en geometría analítica es la expresión para un círculo de radio 5. La derivación implícita no requiere que nosotros despejemos y. De hecho, podríamos despejar aquí y, ¿no? Y tendríamos, por ejemplo, y cuadrada igual a 25 menos x cuadrada. Y luego ya despejaríamos y igual a raíz de 25 menos x cuadrada. Y ya tendríamos aquí y es f de x. O sea, podríamos tener así
25 menos x cuadrada, pero también tenemos la opción de la derivación implícita, en donde no tenemos que despejar así al principio. Entonces tomamos toda esta expresión y lo que hacemos es derivamos respecto a x todo. Entonces es x cuadrada más y cuadrada igual a 25, lo vamos a derivar con respecto a x todo, en ambos lados, ¿no? Si lo derivamos en un lado, tenemos que hacerlo también en el otro. Y entonces, vean, la derivada de x cuadrada respecto a x me daría 2x. Bueno, lo voy a hacer paso por paso, ¿no? Para que cuando revisen las notas, para que no haya alguna duda, vamos a hacer por partes la derivada respecto a x de x cuadrada y luego más la derivada respecto a x de y cuadrada. Y esto debe ser igual a la derivada respecto a x de 25. De esta forma. La derivada respecto a x de x cuadrada, sabemos que es 2x. Es x elevado al exponente 2. Entonces aquí sería 2x. Cuando derivamos y respecto a x, aquí suponemos, como tenemos y y tenemos x, suponemos que y es función de x. De esta forma. Entonces esto ya sería una aplicación de la regla de la cadena, que si queremos derivar y cuadrada respecto a x, como suponemos que y es función de x, entonces aquí es como si deriváramos, por ejemplo, una función elevada al cuadrado. Entonces derivaríamos la función respecto a la variable de la que dependa, o más bien considerando primero 2 veces y luego la derivada de y respecto a x aplicando la regla de la cadena. O sea, esto es porque tenemos justamente, como en el caso de la regla de la cadena, una función que depende de una variable, pero a la vez esta función no está apareciendo como función, sino como una expresión elevada al cuadrado, ¿no? O sea, como si tuviéramos aquí, sería como tener f de y igual a y cuadrada, ¿no? Como si tuviéramos aquí una f de y que fuera y cuadrada, pero a la vez y sabemos que depende, que es una función, alguna función de x. Entonces aquí la derivada respecto a x, aplicando la regla de la cadena, derivaríamos la masa externa, que es f, o sea, es algo así como f de y de x, de esta forma, ¿no? Sería la derivada de y, para aquí sería, un momento, ¿no? Aquí voy a poner bien en orden, bien en la escritura. Aquí está. O sea, aquí tenemos una f de y, que es y cuadrada, ¿no? Entonces, pero a la vez tenemos que y es una función de x. O sea, al final de cuentas, f es una función de x, pero no directamente, sino que depende de alguna expresión en términos de y, ¿no? Entonces, la derivada de f respecto a x por la regla de la cadena va a ser la derivada de f respecto a y luego la derivada de y respecto a x. O sea que aquí derivaríamos y cuadrada respecto a y, o sea, considerando como si y fuera la variable, ¿no? La tomamos como si fuera x en las fórmulas. Entonces, la derivada de y cuadrada respecto a y sería 2y, y luego eso sería esta parte, ¿no? Y luego hay que calcular la derivada de y respecto a x, que no podemos calcularla, de hecho, porque no sabemos cómo es la expresión y en función de x, pero precisamente aquí nos va a quedar la derivada, que luego vamos a despejar, ¿no? En el lado derecho tenemos la derivada de una constante que da como 0.
Así que nos queda al final de cuenta 2x más 2y por la derivada de y respecto a x igual a 0. Pasamos aquí la x al lado derecho. Sería 2y por la derivada de y respecto a x igual a menos 2x. Aparece 2 en ambos lados, así que quedaría y por la derivada de y respecto a x igual a menos x, y ya por último la derivada de y respecto a x es menos x sobre y. Y esto es al final de cuentas lo que andamos buscando, la derivada de y respecto a x, pero vean que no tuvimos que despejar desde el inicio, ¿no? Aquí tendríamos menos y sobre x. Y esa sería pues el despeje, ¿no? Aquí tendríamos, a ver aquí, 2x, que aparecería un medio. Bueno, pueden intentarlo por esta forma y llegarían aquí a lo mismo, ¿no? Pero aquí, pues es para ilustrar esta forma de derivar, ¿no? Donde no tienen que despejar primero la función antes de derivarla. Ok, esas son dos entonces reglas de derivación importantes. Podemos poner problemas más o menos complejos. Por el tiempo del curso, pues no podemos ir mucho más allá en detalles. Esto es como un recordatorio, ¿no? Pero les voy a mandar una serie de problemas para que los vean y ustedes practiquen con sus soluciones. Y vamos a pasar a algo también muy importante, que son la derivada como la pendiente de la recta tangente, lo que mencionamos en la primera clase, en el significado geométrico. Entonces, cuando tenemos una función, voy a dibujar aquí una curva en un plano cartesiano. Que represente la gráfica de alguna función, cualquiera, por ejemplo, así. Podemos fijarnos aquí en la gráfica de esta función. Voy a poner aquí que esta es la gráfica de f de x. Entonces aquí en el eje horizontal es el eje x, aquí está el origen, y nos vamos a fijar en un punto cualquiera, ¿no?, de esta función f de x. Por ejemplo, el punto f de a, o un punto aquí, y escoger que sea el punto A, o sea, x igual a A. Entonces, una de las aplicaciones más importantes, más directas de la derivada, es que nos sirve para encontrar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado, ¿no? O sea, la recta tangente a la curva de la gráfica en un punto dado. La ecuación de la recta la podemos calcular de esta forma. Acuérdense que hay diferentes fórmulas para la recta. Una de esas fórmulas es la de punto pendiente. Es decir, que teniendo un punto por donde pasa la recta y la pendiente de la recta, eso es suficiente para graficar la recta, ¿no? Era cuando tenemos una recta en el plano XY, tenemos una recta con cierta pendiente y conocemos un punto por el que pasa. Entonces, la ecuación de la recta, si recuerdan el curso de geometría analítica, es y menos lo que vale y en ese punto que conocemos. Este punto es el punto x igual a A, y y en ese punto vale y evaluada en A, ¿no? Y menos y de A, o sea, lo que valga, también lo pueden ver como
y menos lo que valga la función, porque recuerden que y es la función, ¿no? También lo podemos escribir de esa forma. Poner aquí y menos, bueno, como vamos a estar trabajando con f de x y para no usar la y en un punto dado, vamos a poner y menos lo que vale la función en ese punto a. Esto es lo que vale y en a o lo que vale f en a. Recuerden, f es igual a y. La ecuación de la recta y menos f de a igual a la pendiente de la recta por x menos a, que es el valor de x en ese punto conocido. Ahora dijimos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función la voy a dibujar aquí con un color verde. Es una recta que pasa tangente de esta forma, ¿no? En ese punto. La pendiente de esta recta, dijimos en la primera clase que es precisamente la derivada en ese punto, evaluada en ese punto. O sea que si nosotros calculamos la derivada de f de x y dentro de la derivada hacemos x igual a, entonces tenemos la derivada en ese punto. Y la derivada en ese punto es la pendiente de la recta que pasa tangente a la gráfica de la función en ese punto. O sea que esta n es f' de x, es la derivada. Así que podemos escribir en esta fórmula para la recta y menos f de a igual a f', que es la derivada evaluada en a, por x menos a. Y entonces aquí tenemos la forma de tener la ecuación de la recta tangente a un punto cualquiera en una función. Si conocemos la expresión, derivamos y evaluamos en ese punto. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Y entonces vamos a ver un ejemplo de esto, de esta aplicación de la derivada. Vamos a ver, es hallar la ecuación. Bueno, más que hallar sería obtener, ¿no? Pero ya le puse ahí hallar. Sería obtener la ecuación de la recta tangente a la curva, o también podemos decir a la gráfica de la función, ¿no? A la curva f de x igual a x al cubo menos 3x más 2 en el punto donde x es igual a 2. Ok, vamos a aplicar entonces esto aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio de este tipo es tomar la función y calcular la derivada. O sea, f' de x, la derivada es, x sería 3x cuadrada menos 3, nada más, ¿no? Esta derivada me da la pendiente para cualquier valor de x. A mí me interesa calcular en x igual a 2, así que evaluamos esta derivada en x igual a 2, que lo podemos escribir así nada más, ¿no? F de 2. Este es f de x, esto es f de 2, significa f' evaluada en 2, ¿no? Luego este es f' y este sería f' evaluada en 2. Lo calculamos multiplicando 3 por 2 al cuadrado menos 3, es 3 por 4 menos 3, sería 12 menos 3, 9. Y ahí ya tenemos la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en x igual a 2 es 9. O sea, es una pendiente muy pronunciada. Es una parte ascendente de la gráfica, ¿no? Porque es una pendiente
Cuando la pendiente es positiva, recuerden que la inclinación es de esta forma, y cuando es negativa es de esta otra, ¿no? Entonces aquí tenemos una pendiente negativa, perdón, positiva. Entonces sabemos que va en ascenso la curva, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es calcular la recta, la ecuación de esa recta precisamente, ¿no? Ok, ya tenemos la pendiente, ya tenemos el valor de A, porque aquí nos los da, es x igual a 2, pero vean que necesitamos también evaluar la función en A. Es decir, tenemos que evaluar la función original en 2. F de x es x al cubo menos 3x más 2. Así que f de 2 es 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. Lo que da 2 al cubo es 8 menos 6 más 2. Tendríamos aquí 8 más 2, 10 menos 6, 4. Y ya tenemos también f de 2. Así que ya tenemos f' de 2 igual a 9. F de 2 igual a 4. Y ya, bueno, pues A es igual a 2. Así que ya podemos aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Con estos valores que tenemos. Así que vamos a tener y menos f de 2 igual a la derivada evaluada en 2 por x menos 2. Y menos f de 2 es 4 igual a la pendiente que es 9 por x menos 2. Y aquí ya tenemos prácticamente el resultado. Nada más vamos a reacomodar. Multiplicamos 9 por x menos 2. Y aquí tenemos y menos 4 igual a 9x menos 18. Y vamos a despejar y para que quede... Bueno, ya en principio lo podemos dejar de esta forma o mandar todo a la izquierda o despejar y si quisiéramos la función. Vamos a hacer las dos cosas, ¿no? Sería y más 9x menos 14 igual a 0 si lo dejáramos así, ¿no? Normalmente en cálculo lo que queremos es despejar y, dejar la ecuación de la recta en este caso, pero dejando y igual a tanto. En ese caso, pues tendríamos y igual a 9x. Bueno, aquí 9x estaba en la derecha, positiva. Al pasar a la izquierda, la tenemos que hacer negativa, ¿no? Estaba en la izquierda positiva y luego cuando vuelva a la izquierda, si dejamos y despejada, entonces queda 9x y el 14, aquí también era 18 menos 4, 14 a la izquierda, pero si se va a la derecha sí queda negativo, ¿no? De esta forma. Y aquí queda ya despejada la función 9x menos 14. Entonces, vean, aquí es una de las aplicaciones de la derivada, ¿no? Que se deriva del mismo significado geométrico de la derivada como la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Vean que la derivada que obtuvimos en este caso es una derivada con signo positivo. Les decía que una derivada con signo positivo significa una pendiente positiva en ese punto. Si la pendiente hubiera resultado negativa, entonces la pendiente de la recta tangente de la curva es negativa, significa que en la gráfica va en descenso. Y entonces tenemos que
También la derivada, el signo de la derivada nos indica cuando una función crece o decrece, ¿no? En un punto. En un punto en donde la derivada es positiva, entonces f crece. Y si es positiva en todo un intervalo, entonces en todo ese intervalo la derivada va a ser positiva, ¿no? En todo el intervalo en que crezca. Cuando en un intervalo completo la derivada es negativa, entonces en todo ese intervalo la función está decreciendo. Es válido entonces para un intervalo si se mantiene el signo de la derivada en todo intervalo, pero si calculamos en un punto particular, entonces en ese punto particular podemos saber si va creciendo o decreciendo. Vamos a ponerlo aquí. Si f' de x es mayor que 0 en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y si f', o sea, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. En ese intervalo. Nos sirve todavía para más la derivada, precisamente continuando con este concepto de que es igual a la pendiente de la recta tangente en un punto, porque entonces sale de aquí también enseguida una de las aplicaciones más utilizadas, que es el concepto que tiene que ver con el concepto de máximos y mínimos de una función. Vean, cuando tenemos una función cualquiera, voy a hacer aquí un dibujo nuevo para ilustrarlo. El eje vertical y el eje horizontal, x, f de x. Y dibujo la curva de otro color. Por ejemplo, así, algo así, ¿no? Bien, de punto a punto, la recta tangente es diferente. Por ejemplo, en este punto pasaría así. Tiene una pendiente positiva y vemos que efectivamente está creciendo. Aquí la recta tangente iría más o menos de esta forma. Entonces la pendiente es negativa y vemos que está decreciendo. Y luego por acá otra vez empieza a crecer, ¿no? La pendiente otra vez es positiva. Entonces sabemos con la derivada que va creciendo o va decreciendo, pero vean, en una función como esta donde hay puntos de máximos y mínimos, como este punto, aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo de la función. A medida que nos vamos acercando a este punto, el primer punto verde aquí en el lado izquierdo, ¿qué va a pasar? Antes de llegar al máximo, la recta tangente va cambiando de pendiente, se va haciendo más y más horizontal. Luego, cuando llega al máximo, noten que la recta tangente es horizontal completamente. Y luego empieza, a medida que después del máximo, si venía creciendo, llega al máximo y después de ese máximo empieza a decrecer y entonces cambia el signo de la pendiente. Pasa de positivo a negativo. Y en cambio aquí en el mínimo viene con signo negativo. Se van acercando, a medida que se acercan se va haciendo horizontal la recta tangente hasta que es completamente horizontal y después del mínimo empieza a hacerse con pendiente positiva. Es decir, aquí la pendiente pasa de negativo a positivo y luego aquí pasa de positivo, perdón, de negativo. Aquí pasó de positivo, puse al revés aquí, ¿no? Iba subiendo, entonces esto era, aquí te contó y ahí está. Aquí pasó de positivo
a negativo. Y luego de negativo a positivo. Si pasa de positivo a negativo, en el máximo, ¿qué pasa? Es una recta horizontal. Una recta horizontal tiene pendiente igual a 0. Y aquí en el mínimo también pasa lo mismo, es una recta horizontal. Vean, pasa de negativo a 0, perdón, de positivo a 0 y luego negativo. Y luego aquí en el mínimo pasa de negativo a 0 y luego positivo. Hay un cambio en la pendiente. La pendiente va cambiando. Recuerden que la derivada es una rapidez de cambio. La derivada de la derivada se conoce como segunda derivada. Sería el qué tan rápido está cambiando la derivada, ¿no? Entonces, si tenemos la derivada, la derivada también, cuando vamos a calcular primera derivada, segunda derivada, etcétera, a veces pues le llamamos a la derivada primera derivada. Entonces, si tenemos una función, tenemos la derivada o primera derivada. Esa primera derivada es la pendiente de la recta tangente. O también qué tan rápido cambia la función al cambiar la variable, ¿no? Pero luego tenemos la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. De esta forma, ¿no? Y esa me mide, por ejemplo, si medimos la segunda derivada en un máximo de una función, me estaría dando cómo está cambiando la función, la derivada más bien de la derivada de la función en este máximo. Si calculo en este máximo la segunda derivada, me dice cómo está cambiando la derivada, o sea, cómo está cambiando la derivada de la función en el máximo. Como en el máximo la derivada está cambiando de positivo a negativo, entonces la segunda derivada me va a decir que está decreciendo. Y entonces la segunda derivada en un máximo me va a dar un valor negativo. Entonces, en un máximo de la función, la segunda derivada me va a dar un valor negativo. Por lo contrario, si estamos en un mínimo y calculo la segunda derivada en un mínimo, en un valor donde la función tiene un mínimo, la segunda derivada me va a decir hacia cómo está cambiando la derivada, o sea, cómo está cambiando la pendiente de la función en ese punto. Y en ese punto, la derivada está cambiando, está pasando de negativo a positivo. Aquí lo podemos ver, ¿no? En un mínimo, la pendiente pasa de negativo a positivo. Entonces, si calculo la segunda derivada, estoy calculando cómo está cambiando la derivada. La derivada está cambiando positivamente, ¿no? Se está incrementando porque la pendiente va de negativo a positivo. Entonces, en un mínimo de la función, la segunda derivada va a ser positiva. Y entonces ya tenemos un criterio para saber cuando estamos en un punto de una función. Bueno, más bien, si estamos en un máximo o un mínimo, la derivada es 0 porque la pendiente de la recta tangente en ese punto es 0, ¿no? Entonces, en un máximo o un mínimo de una función, o de la gráfica de una función, siempre vamos a tener que la derivada en esos puntos de máximos y mínimos van a ser 0. Por aquí vemos gráficamente, ¿no? Que la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, es 0. Ese criterio del máximo o mínimo mediante la derivada igual a 0 solamente nos permite identificar si tenemos máximos o mínimos, pero
con este criterio de la segunda derivada, ya sabemos, podemos saber si ese es un máximo, si un punto particular es un máximo o un mínimo. Entonces, un máximo va a cumplir que la derivada es 0 y la segunda derivada es negativa. Y un mínimo va a cumplir que la derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, ¿no? Así podemos primero identificar dónde están los máximos o mínimos, que se conocen como puntos críticos, de hecho, ¿no? Máximos y mínimos de una función los vamos a llamar puntos críticos. Con el criterio de la derivada igual a 0, identificamos primero que tenemos máximos o mínimos, y con el criterio de la segunda derivada podemos discernir si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. Bien, vamos a... Esto es meramente geométrico, pero lo podemos aplicar a problemas prácticos si el problema práctico lo expresamos mediante una función. Por ejemplo, aquí un ejercicio sería encontrar, vamos a hacerlo, en los ejercicios se cumplen las dos cosas, se busca algo práctico y se convierte en un ejercicio matemático. Entonces, este ejemplo es encontrar las dimensiones, de un rectángulo de perímetro $100 con la mayor área posible. Mayor área posible. Vean, aquí este es un problema matemático. Estoy diciendo las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro es 100 metros con la mayor, de manera que sé que tengo un rectángulo con su perímetro de 100 metros y tengo que encontrar cómo poner las dimensiones de ese rectángulo de manera que con esos 100 metros de perímetro tenga la mayor área posible dentro del rectángulo. Podría ser, por ejemplo, un corral, que ustedes tuvieran 100 metros de cerca nada más, y entonces sería el problema de ver cómo utilizar esos 100 metros de cerca de manera que pudieran hacer un corral lo más grande posible, o sea, con la mayor área posible, ¿no? Entonces, aquí es un problema matemático que podría aplicar a cuestiones reales, ¿no? Entonces les dan a ustedes 100 metros de cerca y les dicen, pues hace el corral donde quepan más algo, pues por ejemplo ganado o lo que sea dentro de ese corral, ¿no? Entonces vamos a resolverlo matemáticamente y ya tendríamos las dimensiones. Un rectángulo, bueno, la solución tendríamos que primero representar aquí un rectángulo del que vamos a encontrar las dimensiones de manera que el área sea lo más grande posible. Entonces vamos a tener aquí lado por lado. Vamos a llamar a estos lados X que tengan longitud X, ¿no? Y estos otros Y. Saben que si es un rectángulo deben de ser estos paralelos e iguales, ¿no? De esta manera. El perímetro sería la cerca total, ¿no? Si fuera cerca estos 100 metros, sería X más Y más X más Y. Serían los 100 metros, ¿no? Entonces aquí tenemos X más Y más X más Y, o lo que es lo mismo, 2X más 2Y. Sabemos que eso es el perímetro total, serían los 100 metros, por ejemplo, o kilómetros, ¿no? Bueno, en este caso nos dicen que son metros. Pero también queremos, bueno, esta es la restricción que tenemos, que el perímetro son 100 metros, pero lo que queremos es que el área sea la máxima posible. Sabemos que el área de un rectángulo es X por Y, lado por lado, ¿no? Entonces, la función
que necesitamos nosotros, le vamos a llamar una A de área, A de X. Realmente depende de X y Y el área, pero como X y Y están relacionados de esta manera, si conocemos el valor de Y, ya conocemos el valor de X o viceversa, ¿no? Entonces ponemos A de X y luego vamos a despejar Y en términos de X. Entonces el área es el producto de X por Y. De esta expresión que tenemos, la podemos también escribir como X más Y igual a 50, ¿no? Si dividimos todo entre 2, sería 2 entre 2, queda 1 y 100 entre 2, 50. Entonces despejamos luego aquí Y es igual a 50 menos X. Por eso aquí, al final de cuentas, podemos dejar como A de X, el área en función de X, sabiendo que Y es función de X. De esta forma, ¿no? También podríamos tener X en función de Y elegir que el área dependiera de Y, es equivalente, ¿no? Pero aquí como usualmente usamos X como variable, por eso lo dejamos así. Así que el área en función de X sería X por Y, pero Y es 50 menos X. O sea que esto es 50X menos X cuadrada. Y ahí tenemos una función de X, el área en función de X. Vean que para resolver un problema generalmente lo más importante es saber plantearlo en forma de expresión matemática, ¿no? Como en este caso. Ya estableciendo eso, lo demás es aplicar el método matemático correspondiente para la solución. Entonces aquí teniendo A de X, lo que nos pide el problema es que con esos 100 metros obtengamos el área máxima posible. Es un problema de máximo, entonces está relacionado con la derivada. Esta función va a tener un máximo cuando su derivada sea 0, así que necesito derivar. Derivada de A, el área respecto a X, sería 50 en este caso, menos 2X. Esta es la derivada respecto a X. Como me interesa saber para qué valor de X tengo un máximo de la cerca, entonces voy a igualar esta derivada, la igualo a 0 porque necesito, bueno, sé que cuando la función tiene un máximo, esta derivada vale 0, así que la igualo a 0. Y el valor de X para el que esto es 0 es el valor de X para el que la derivada es 0. Así que vamos a ver el valor de X en donde la función tiene un máximo, ¿no? Sería aquí menos 2X igual a menos 50. Y eso significa que X es igual a 25. Bien, entonces con X igual a 25 tendríamos ya el valor de X para el que el área tiene un máximo. Pero lo que queremos encontrar es las dimensiones. Entonces ya tenemos X, la otra dimensión que nos falta es Y. Entonces como tenemos que Y es igual a 50 menos X de aquí, entonces ya conociendo X sería Y es igual a 50 menos 25, resulta que es también 25, entonces vean, la forma del caso de acomodar esos 100 metros de manera que den un área cerrada máxima es poniéndolos en forma de un cuadrado, ¿no? Aquí no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque el cuadrado es un caso particular, de hecho, del rectángulo. Entonces aquí tanto X como Y
valen 25. Si queremos conocer el área, como el área es X por Y, sería 25 por 25. 25 por 25, ¿no? Que serían 625. Cuando uno tenga en calculadora por una operación de este tipo, pueden recordar que 25 es 20 más 5. Entonces esto sería como 20 más 5 al cuadrado y podrían aplicar la regla del binomio, ¿no? O sea, 20 más 5 al cuadrado. Entonces sería 20 al cuadrado más el primero por el segundo sería 20 por 5, 100, por 2, 200, el doble, ¿no? Más 25. Entonces vean, 20 al cuadrado, eso sí lo podemos calcular, 400 más 200 más 25, ¿no? Serían estos 625. Esto no es más que la aplicación práctica del el binomio al cuadrado, ¿no? X más y al cuadrado. Sería x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Bien, entonces aquí ya tenemos las dimensiones, ya resolvimos el problema. Es un problema de máximos. También podría ser un caso de mínimo, ¿no? Dependiendo del contexto. Vamos a ver otro caso. Aquí, a ver, este es el que hicimos, buscando. Vamos a hacer uno de los que vienen aquí propuestos. Por ejemplo, en física ustedes pueden calcular trayectorias. Por ejemplo, si es una trayectoria vertical, pueden calcular el punto, la altura máxima, viéndola como la derivada de la posición. Cuando hay un máximo en la altura, pues ahí tendrían un máximo, la máxima altura de la función. Buscando aquí algún ejercicio de aplicación. A ver, uno de cada uno, por ejemplo, o un ejercicio, al cabo, mejor un ejercicio, porque ahí se hace también la parte matemática, ¿no? Entonces, se desea construir, vamos a hacer este, se desea construir una caja cerrada con base cuadrada, cuyo volumen sea 8 metros cúbicos. Determine las dimensiones de la caja que minimizan, en aquí es un caso contrario, ¿no? Minimizan, queremos una caja con cierto volumen, entonces, ¿cómo gastar la menor cantidad de material, ¿no? Para hacer la caja? De la caja que minimicen
la cantidad de material utilizado. A ver, les voy a dar un par de minutos para que traten de resolverlo y en los 2 minutos lo comentamos, ¿no? Muy bien, ¿alguien lo resolvió? Bueno, vamos a ver, en el caso, aquí se trata de encontrar un mínimo en vez de un máximo, ¿no? En el caso anterior era maximizar el área. Ahora el problema es teniendo un volumen requerido, que son los 8 metros cúbicos, de qué forma o de qué dimensiones hay que hacer la caja para gastar la menor cantidad posible de material, ¿no? Y además nos dicen que la base es cuadrada, ¿no? Entonces una caja la podemos imaginar de esta manera, ¿no? Tenemos la base y la altura, más o menos, ¿sí? Como la base es cuadrada, entonces este lado va a ser igual a este otro, ¿no? Los que voy a pintar aquí de rojo son iguales y la altura tendría otro valor, ¿no? Que estoy pintando aquí de verde. Vamos a poner aquí. O sea, como dice la base
la forman estos lados que están en rojo, ¿no? Son iguales y la altura está en verde. Entonces, eso ya es una limitación, algo que ya está imponiendo, que la caja tiene que tener base cuadrada. Entonces, podemos definir que la base tenga lado por lado, donde el lado sea X. Como es cuadrada, el otro lado también va a ser X, ¿no? Todos los lados son X. El volumen requerido son 8 metros cúbicos y aquí tenemos la altura. Sabemos que el volumen de la caja va a ser la base por la altura. La base, bueno, más bien el área de la base, ¿no? El área de la base es lado por lado, o sea, es X al cuadrado y la altura es H. Podemos dejarla así o HX cuadrado, ¿no? Entonces el volumen, en principio el volumen depende de X y de H, pero como el volumen ya está especificado que tiene que ser 8 metros cúbicos, entonces el volumen son 8, ¿no? 8 metros cúbicos y sabemos que es X cuadrada por H. Entonces si conocemos X, automáticamente podemos conocer H porque estaría en términos de todo de esta forma, ¿no? Si conocemos X, solamente nos quedaría de incógnito H. O sea que de aquí podemos despejar H, quedaría como 8 entre X al cuadrado. Entonces H es función de X también. Así que aquí podemos poner en vez de H, sería, bueno, voy a poner aquí abajo mejor, para que quede más ordenado. Entonces, el volumen que es 8 es X cuadrada por H. Entonces H sería 8 entre X al cuadrado, ¿no? Y además, lo que queremos minimizar es el material que se va a usar. El material que se va a usar, pues sería el material necesario para las cajas, para las caras de la caja, ¿no? En ese caso sería el área. Entre más sea el área de las paredes de la caja, pues se ocupa más material. Entre menos sea el área de las paredes de la caja, de todos los lados de la caja, pues se ocupa menos material. Entonces, lo que tiene que ser mínimo, lo mínimo posible, es el área total de todas las áreas, de todas las caras de la caja, ¿no? Entonces, la caja tiene seis caras. Aquí podemos ver la que tiene estas dos líneas rojas, que sería la base, y luego paralela sería el techo, y las cuatro alrededor, ¿no? La base sería X por X, entonces sería X cuadrada, sería el área de la base, ¿no? Y X cuadrada sería también el área, si lo vemos así la caja, pues el área del techo o de la tapa, ¿no? De la caja también es X cuadrada, porque tiene las mismas dimensiones. Ahora, esta cara, por ejemplo, en donde pinté la línea verde, el área sería X por H, ¿no? Y esta cara paralela también sería X por H. Y luego aquí sería X por H y esta de atrás también, ¿no? X por H. O sea que serían cuatro caras. El área total de las caras sería 4 veces X por H, ¿no? Porque todas esas cuatro caras laterales tienen la misma área, pero 4 por X por H sería 4 por X, y luego H es 8 sobre X al cuadrado. Esto me daría 8 por 4, 32. X entre X cuadrada sería X. O sea que esta sería el área de las cuatro caras, ¿no? Y del techo y la base sería X cuadrada cada uno. O sea que
estas son las caras laterales, ¿no? Para que quede más claro, laterales, y luego tapa de arriba el techo y la base abajo, ¿no? Entonces, el área total, que es lo mismo que el material total para la caja, serían 2x cuadrada, que sería la tapa, la base y el techo, más 32 sobre x, que este 32 sobre x es esta parte, ¿no? El área de las cuatro caras laterales. Entonces ya tenemos el área como función de x, entonces x cuadrada más 32 sobre x. Entonces otra vez, eso ahora es un problema de mínimo, pero en el mínimo también la derivada tiene que valer 0. Así que lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada respecto a x. Aquí tendríamos 2x cuadrada, al derivar serían 4, 2 por 2, 4, x. Y luego cuando derivemos 32 entre x, hay que recordar que 32 entre x es igual que 32 por x a la menos 1, que aquí es el exponente menos 1. La derivada de una potencia sería el exponente por x y luego reducimos el exponente en 1, o sea que sería menos 32, porque multiplicaríamos por menos 1 por x. El menos 1 se reduce en 1, sería a la menos 2. O sea que esto sería 4x menos 32 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada. Como este es un problema de optimización, es decir, buscar un mínimo o un máximo, entonces igualamos a 0 esta derivada para encontrar el valor de x. Ese valor de x puede ser un máximo o un mínimo, ¿no? Nos interesa el mínimo. Así que igualamos 4x menos 32 sobre x. Lo igualamos a 0. A ver, aquí 32. A ver, tendríamos el área es x cuadrada. Aquí vean que aquí teníamos el área de la base, es el material. X cuadrada. Sí, estoy viendo. Sí, es que no estamos calculando lo menos, es el material total. Bien, entonces, teniendo esto, tendríamos que, a ver, aquí calculamos si tenemos los cuatro lados, ¿no? 1, 3, 4, x por x cuadrada por 2. Entonces aquí hay que despejar x. Lo primero que hay que hacer es 4x y luego aquí lo mandamos 32 sobre x al lado derecho, ¿no? Teniendo esto, Maestro, sí, esa 32 sobre x, esa x debe estar al cuadrado, ¿qué no? sí, aquí le quité el 2. Tienes razón, gracias. Ahí está. Sí, aquí lo tenemos, ¿no? Cuando pasé de este paso al siguiente, ya no le puse el 2. Sí, muy bien, gracias. Aquí está el x cuadrado, ¿no? Entonces aquí voy a pasar la x hacia la izquierda, de manera que me va a quedar 4x al cubo, ¿no? Igual a 32. Y luego
el x al cubo quedaría 32 entre 4, o sea que aquí sería 8. Muy bien, ¿quién me hizo la observación de la x cuadrada? Yo, maestro. Ok, Sofía, le voy a poner aquí participación, ¿eh? Está atenta. Bien, gracias. Muy bien, entonces tenemos aquí x al cubo igual a 8. Vean que tenemos el cubo, pero esta tiene, 8 tiene raíz cúbica, ¿no? Exacta. Entonces tendríamos 2. La raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Nos sale un valor exacto aquí. Voy a hacer aquí espacio. Se me pierde aquí de la vista el mouse, muy pequeño. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos el valor de x. Teniendo el valor de x, recuerden que lo que queremos es las dimensiones de la caja para tener la menor área posible, o sea, para gastar la menor cantidad de material posible, ¿no? Entonces ya tenemos x y como ya tenemos x, podemos usar esta fórmula para obtener también h. Sería 8 sobre x al cuadrado, sería 8 sobre 2 al cuadrado. 8 sobre 4 serían 2, ¿no? Y entonces, vean que otra vez tenemos ahora, pues va a ser un cubo, ¿no? Los lados son 2 y la altura son 2 también, ¿no? Entonces aquí tendríamos x igual a 2, h igual a 2. O sea que sería un cubo, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? En el caso de en 2 dimensiones, el área máxima posible era un cuadrado. Aquí para que me dé el equivalente ahora en volumen, el volumen de 8 metros cúbicos, para gastar la menor cantidad de material tendría que eh, hacer un cubo, ¿no? Eh, en el caso de cuando se tienen, digamos, estos que se conocen como Tetra Pak, generalmente no son cuadrados, ¿no? Mucho tiene que ver ahí más que nada pues, la cuestión práctica también que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para eh, cuando se va a manipular, ¿no? Bien, pues son las 6:30. Para no interrumpirles sus otras actividades, pues las vamos a dejar aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Les voy a subir una lista también de ejercicios de este material con las soluciones también, ¿no? Para que las vean. ¿Sí? Entonces, pues lo dejamos aquí y continuamos el lunes. El lunes empezamos con cálculo integral. Muy bien. Recuerden, si hay cualquier duda, también ya saben que pueden ahí en cualquier momento comunicarse por el canal, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta la próxima. Saludos, que estén teniendo mucho éxito en los cursos y luego en el examen. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias, Andrea. Tengo una pregunta, maestro. Sí, ¿El examen saldría de los problemas que nos está mandando? sí, lo voy a tomar de ahí. O sea, si practican con esos ejercicios, de ahí voy a seleccionar para el examen. Ah, bueno. ¿Y vendría teoría o es puro problema? Teoría,